Bienvenidos a su programa Políticas Energéticas. Hoy estaremos estudiando un concepto que es de uso muy común y sin embargo nadie sabe exactamente lo que es. Para algunos es un objetivo, para otros es la condición de un sistema, para otros es un fenómeno intersubjetivo, o sea que solo aparece cuando se habla de él. Me refiero a la seguridad energética. Fijémonos en estos números de Venezuela. Solo tiene el 0.4% de la población mundial, es decir, unos 33 millones de habitantes. Tiene las primeras reservas de petróleo probadas más grandes del mundo. Tiene la séptima reserva de gas, la segunda refinería más grande del mundo, la sexta hidroeléctrica más grande del mundo, que en algún momento fue la primera. El precio más bajo de la energía, más de un 90% de cobertura eléctrica. ¿Cuál de todos estos números hubiese advertido sobre una crisis energética en Venezuela? Según un informe publicado en el año 2020 por el Global Energy Institute, que depende de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, para el año 2018 Venezuela era el país más seguro del mundo, porque los riesgos asociados a su sistema energético eran los más bajos del planeta. Como vemos aquí en pantalla, el país con el índice de riesgo más bajo era Venezuela. En cambio, para el mismo año 2018, en el informe publicado por el Consejo Mundial de Energía, Venezuela ocupaba la posición 76, muy lejos de estar siquiera en el top 10 de los países más seguros. Pero aún así, Venezuela estaba por encima de China, de Irán, de India, o por qué se pondera distinto en un informe o en otro, precisamente porque la concepción de la seguridad energética es distinta en cada institución. Y es que a lo largo de la historia el concepto de seguridad energética ha cambiado y ha dependido del contexto histórico, territorial o del actor que la esté concibiendo. He escogido 4 momentos históricos del siglo XX para ejemplificar esto. Vea, el primer momento histórico es la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, Winston Churchill decidió que el combustible que utilizaría la flota naval del Reino Unido serían derivados del petróleo. Eso configuraría una seguridad energética distinta, pues dejarían de depender del carbón que obtenían de una manera segura de Gales, para ahora depender de un petróleo que traían fundamentalmente de Irán. El segundo momento vamos a ubicarlo en el año 72, en la cumbre de Estocolmo. En esa cumbre se plantearon problemas ambientales de escala global. Fue muy influenciada por un informe publicado por el Club de Roma, conocido como Límites del Crecimiento, en el cual se expusieron otra vez planteamientos malthusianos que vinculaban el crecimiento poblacional a una posible crisis mundial. Esta fecha coincide con los planteamientos del agotamiento de petróleo. Un año después ocurre la crisis energética del año 73. En la historiografía oficial se enseña que es una crisis que surge por el embargo que los países árabes de la OPEP ejercen contra Estados Unidos y Países Bajos por haber apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Sin embargo, es necesario acotar que en el año 71 el presidente de Estados Unidos quitó el respaldo al dólar y esta crisis fue necesaria para cambiar el mercado internacional de petróleo y lograr que su venta en dólares respaldara el nuevo sistema financiero internacional. El cuarto evento lo ubicamos en el año 2000 con un blackout, un apagón que hubo en California, producto de la manipulación de el mercado eléctrico por parte de empresas, especialmente por Enron. Piense que entonces la seguridad energética se asocia al suministro seguro y confiable de combustibles provenientes de lugares remotos. Se asocia al precio de la energía. Se asocia a problemas de impacto ambiental. Se asocia a manipulaciones de mercado, a regímenes jurídicos. Es decir, que en cada momento de la historia aparece un concepto de seguridad energética distinto. Y esto también ocurre en el mundo académico. En el año 2007, la APERC publica un estudio sobre seguridad energética que fue muy influyente en muchos países. A esto les fue conocido como las 4A. La seguridad energética se estudiaba desde la disponibilidad de la fuente, el acceso a dicha fuente, que sea aceptable ambientalmente y además asequible, o sea que se pueda pagar. Luego, en el 2014, unos investigadores proponen un concepto mucho más refinado de la seguridad energética
y dicen que la seguridad energética se refiere a la baja vulnerabilidad de los sistemas energéticos vitales. Para ello, el sistema de 4As no era suficiente. Otros investigadores en el año 2015 analizan 104 estudios distintos publicados entre los años 2004-2010 y encuentran 87 definiciones distintas. Hicieron una síntesis de los elementos que se estudian en estas definiciones y lograron ubicar 7 dimensiones de la seguridad energética según los estudios que realizaron. Y estas dimensiones son la disponibilidad, la infraestructura, el precio, los efectos sociales, el ambiente, la gobernanza, eficiencia. Finalmente, en el año 2018, el director de Ciencias Políticas de la Universidad de Oslo publica un estudio en el cual ubica 3 tendencias de los académicos para abordar el tema de la seguridad energética. El primero es por inducción, refiriéndose a aquellos investigadores que estudian a qué se refieren los distintos actores con seguridad energética y sintetizan en algunos elementos comunes las definiciones que estos actores dan. El enfoque por abducción se refiere a aquellos que estudian lo que plantean los distintos actores, pero no para encontrar elementos comunes, sino para encontrar un elemento que subyace, una lógica, una suerte de lógica que es común a todos esos actores y decir lo que la seguridad energética en esencia es. Y finalmente, por deducción, se refiere a aquellos investigadores que no buscan elementos comunes o lógicas dentro de los discursos de los distintos actores, sino que tratan de ubicar cómo debe ser entendida la seguridad energética para que resulte útil, ya sea en la formulación de políticas energéticas u otras. Ciertamente es complicado llegar a un consenso porque la seguridad energética tiene unas cualidades que voy a mencionar a continuación. La primera cualidad es que la seguridad energética es temporal. Los riesgos a los que se enfrenta un sistema energético son distintos a corto plazo que a largo plazo. A corto plazo puede ser el cambio en una condición climática, una falla repentina en el sistema. Esos son riesgos de corto tiempo, a corto plazo. En cambio, a largo plazo tiene que ver más con las inversiones, cómo satisfacer la demanda en el largo plazo. O sea, son riesgos distintos. Entonces depende de cómo se ubique en el tiempo. El concepto es un concepto temporal. Y así como es relativo en el tiempo, es relativo en general. Depende del actor. Es distinta la seguridad energética para un sector de la sociedad o para otro, para un ofertante o para un demandante de energía, para el sector privado que para el gobierno o para el Estado. O sea, es diferente cómo se asume la seguridad energética. Pero además, la seguridad energética es subjetiva. Eso quiere decir que dos actores más o menos en la misma condición podrían sentirse más o menos seguros sobre su consumo de energía. Entonces la seguridad energética es temporal, es relativa y además subjetiva. Y en esas 3 cualidades es muy difícil lograr un consenso. Ahora, en función a la experiencia que hemos tenido en Venezuela, tanto a nivel local como a nivel de cooperación energética internacional, voy a proponer 4 dimensiones desde las cuales se puede estudiar la seguridad energética y ser relativamente asertivo en cuanto a la formulación de políticas públicas. Y estas 4 dimensiones son estas: disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad y gobernanza. Las fuentes energéticas deben estar disponibles y además de que estén disponibles, deben poder accederse a ellas. Si lo pensamos en la lógica del mercado, la disponibilidad está del lado de la oferta. Deben poder ofertarse las distintas fuentes energéticas, deben de estar disponibles para el consumo. Y los que demandan energía, del lado de la demanda, deben poder acceder a estas fuentes energéticas. Y una vez establecido ese sistema, él debe poder ser sostenible en el tiempo. Es la tercera dimensión, la sostenibilidad. Y aun cuando el sistema pueda sostenerse en el tiempo, las fallas administrativas no deben obstaculizar la continuidad operacional. Entonces, la gobernanza que se ejerce sobre el sistema debe contribuir a la seguridad energética. Veamos un poco en detalle cada una de estas dimensiones. La primera, que es la disponibilidad. Las fuentes que deben de estar disponibles pueden ser primarias o secundarias. Para que las fuentes secundarias existan, deben haber centros de transformación. Entonces, la estabilidad, la seguridad, la confiabilidad de los centros de transformación pasan a evaluarse en esta primera dimensión de la seguridad energética.
Sin centros de transformación no hay energía secundaria. Y para que haya fuentes de energía primaria debemos conocer las reservas o las potencialidades de la energía. Si no conocemos estas potencialidades, entonces no podemos formular políticas que aseguren la disponibilidad de las energías primarias que se usarán. Ahora, tanto las fuentes de energía primaria o las fuentes de energía secundaria pueden ser importadas. Ambas deben ser confiables. Y esas tres elementos, fuentes confiables, centros de transformación y conocimiento sobre las reservas y potencialidades, son formas de evaluar la disponibilidad. Sobre cada uno, en cada sistema pueden montarse un conjunto de indicadores, un sistema de indicadores que te permita monitorear y evaluar esta dimensión de la seguridad. La segunda dimensión sería la accesibilidad. Teniendo las fuentes disponibles, debemos poder acceder a ellas. Y para acceder a ella debemos estar conectados físicamente. Y eso es lo que hacen los sistemas de distribución. Si yo quiero conectarme a la red eléctrica, debe haber un cable desde mi casa al sistema de distribución que me conecte físicamente y eso me da acceso a la electricidad. Siempre hay un sistema de distribución que nos permite conectarnos físicamente a la fuente de energía. Pero eso tiene un costo y debe pagarse. Por eso es que la asequibilidad, que es la capacidad de pago, y fíjense que no tiene que ver solamente con el precio de la energía, sino con el poder adquisitivo de la población. A veces el precio es muy alto, pero la gente lo puede pagar. A veces el precio es muy bajo y la gente no lo puede pagar. Entonces tiene que haber una relación entre el precio de la energía, la tasa impositiva o el régimen fiscal, más la capacidad de pago o el poder adquisitivo de la población. Ahora bien, para que sea sostenible en el tiempo, debe haber una sostenibilidad social, económica y ambiental. Quiere decir, en lo social no debe haber un desequilibrio de fuerzas tales que perturben el funcionamiento del sistema energético. En cuanto al régimen económico, podríamos decir que la forma en cómo se establecen los precios de la energía, la forma en cómo se establece el régimen fiscal, los tributos, los impuestos, los subsidios, todo esto tiene que ser sostenible. En cuanto a lo ambiental, hay que tener en cuenta que el planeta tiene una serie de ciclos biogeoquímicos que le permiten absorber el impacto ambiental que los seres vivos hacemos, al mismo tiempo restablecerse. O sea, la sociedad extrae de ese planeta recursos y deposita allí desechos. Por cada una de estas vías se generan dos grandes bloques de problemas ambientales. En la extracción de recursos tenemos la depredación y por la deposición de desechos entonces tenemos la contaminación. Y estas aparecen cuando hay un desequilibrio entre el ritmo de los ciclos biogeoquímicos del planeta y los ritmos de consumo y producción de la sociedad. Ahora, ¿cómo pensamos la gobernanza? Lo primero que tenemos que ver es el conocimiento porque hay que conocer el sistema tal cual es físicamente, pero además su lógica, su filosofía de operación. Voy a poner un ejemplo. Aquí en Venezuela nuestro sistema eléctrico es central. O sea, tenemos un gran productor de energía que es la central de Guri y luego tenemos unos compensadores que son grandes productores de energía termoeléctrica que están ubicados en los centros de consumo. Por eso es que no se puede liberar un mercado en Venezuela, porque el poder que le daría a un privado otorgándole a Guri manipularía el mercado y ese régimen de gobernanza no funcionaría. Lo otro es que hay que tener una organización, porque en estos sistemas energéticos participan instituciones, empresas, organizaciones sociales, y todo eso tiene que hacer una constelación de actores bien organizados para no interrumpir los flujos que determinan el sistema energético. Además que la organización da capacidad de gobierno para lograr el propósito del sistema energético. El otro elemento es la gobernabilidad, que no debe ser confundida ni con gobernanza ni con capacidad de gobierno, porque la gobernabilidad es una cualidad del sistema, no del gobernante. Vendría a ser esa relación entre las variables que se pueden controlar y las que no. Entonces cada sistema tiene su propio nivel de gobernabilidad y este tiene que ser conocido. Finalmente, el régimen jurídico, porque lo que se establece en la ley debe ser coherente con la filosofía de operación, con la organización, o sea, debe ganar coherencia. Hay crisis energéticas que se han conocido precisamente por la falta de gobernanza. Una de ellas es la crisis del año 2000 que mencioné antes con los apagones de California, porque el régimen jurídico que se estableció allí permitió a actores del mercado manipular los precios y en esa manipulación se generaron los apagones. Y bueno, y con este breve repaso culminamos por hoy. Espero les
les sirva, les sea de utilidad este resumen, aprovechen estas 4 dimensiones y las 3 cualidades que hemos visto. Hasta la próxima.